Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a seguir el emotivo viaje de Huyen y su pequeña hija Maya, dos almas unidas por el amor y la resiliencia, mientras recorren sinuosos caminos de montaña. Soportan el calor abrasador del verano y la lucha diaria por ganarse la vida. Desde recoger helechos silvestres en el bosque hasta venderlos en la bulliciosa zona turística del Arroyo de los Peces, cada momento cuenta una historia de determinación, sacrificio y esperanza. Si disfrutan de este video, no olviden suscribirse para no perderse los próximos capítulos de su inspirador viaje. El estrecho sendero de tierra que sube a la montaña está cubierto de hierba alta y salvaje, pero Huyen sigue avanzando, con la mano firmemente entrelazada a la de Maya. El cielo veraniego sobre ellas es de un azul intenso y sin nubes, pero el calor hace que el sudor le resbale por la frente. Disminuyen el paso al pasar frente a la modesta casa del señor Tu, alguien que Huyen conoce del pueblo. Ella se detiene para preguntar suavemente por su salud. Sus palabras son serenas, pero sus ojos transmiten un afecto sincero. Detrás de ella, Maya arrastra los pies, cada paso más lento que el anterior. Huyen lo nota. ¿Estás cansada, Maya?, pregunta con voz preocupada. La niña niega con la cabeza, pero sus párpados pesados la delatan. Unos giros más adelante, pasan junto a los campos de maíz donde los aldeanos trabajan en la cosecha. La vista enciende una idea en la mente de Huyen. Quizá mañana pueda volver y pedir trabajo. Entonces, se fija en un amplio tramo de helechos, con sus frondas verdes balanceándose suavemente con la brisa. «Mira, Maya, aquí hay muchísimas verduras», dice, intentando sonar alegre. Pero Maya apenas reacciona. Sus pequeños pasos se arrastran aún más. Huyen aprieta un poco más la mano de su hija, dividida entre dejarla descansar o seguir adelante. El trabajo no puede esperar, no cuando cada día cuenta. El camino sigue serpenteando, como la vida de Huyen, lleno de giros, lleno de dificultades, pero siempre con un tenue destello de esperanza al frente. Respira hondo, intentando reunir fuerzas de lo más profundo de su ser. Cada manojo de hojas que recoja será un paso más para mantener alimentada a Maya, para que pueda seguir en la escuela. Bajo el sol ardiente, sus sombras se alargan finas sobre el camino de tierra. Un recordatorio silencioso de su resiliencia y del lazo irrompible que las une. A su alrededor, la montaña vibra con vida, llevando susurros tanto de lucha como de amor, mientras las dos continúan adelante, lado a lado. Más tarde, bajo la fresca sombra del dosel del bosque, Huyen se arrodilla en un denso tramo de helechos, sus manos moviéndose con rapidez, arrancando hoja tras hoja. Rayos de sol se filtran entre las hojas de arriba, iluminando las líneas de preocupación en su rostro. A unos pasos, Maya se sienta en una roca, aferrando el pedazo de pan que Huyen le había dado antes. «Tienes fiebre, Maya», dice Huyen en voz baja, observándola. La niña tiene la nariz mocosa y solo asiente débilmente antes de susurrar. «Estoy cansada, mamá». Las palabras atraviesan el corazón de Huyen. No desea nada más que acunar a Maya en sus brazos, llevarla a un lugar cálido y seguro. Pero la pila de verduras frente a ella es su boleto para el mañana. Comida, medicina, quizá incluso un poco ahorrado para las cuotas escolares. Se obliga a mantener la voz serena. «Quédate aquí y juega un poco. Llámame si necesitas algo». Maya asiente de nuevo, dando un pequeño mordisco al pan. Sus ojos están pesados, demasiado pesados para alguien tan pequeña. Ayer mismo hablaba sin parar. Hoy
Parece como si toda su energía se hubiera agotado. Huyen acelera, recolectando como si compitiera contra el sol poniente. Cada fronda que recoge vale unas pocas monedas, y sin embargo cada una pesa como una diminuta carga de culpa, porque cada segundo que pasa trabajando es un segundo que no dedica a atender la fiebre de su hija. El bosque permanece en silencio, excepto por el susurro de las hojas y el leve crujir de las manos de Huyen en su labor. Ella mira hacia Maya, con el pecho oprimido. Pase lo que pase, se repite. No dejará que su hija sufra. Trabajará más duro, ganará más, y de alguna forma conseguirá la medicina que Maya necesita. La luz del sol se apaga a medida que avanza el día, pero en su interior la determinación de Huyen arde más fuerte que nunca. El bosque parece murmurar como testigo silencioso, llevando hacia adelante su promesa no dicha, el juramento de una madre de seguir adelante, sin importar el peso que oprima sus hombros. Al mediodía, el área turística del Arroyo de los Peces está llena de vida. El sonido del agua corriendo se mezcla con las voces emocionadas de los visitantes. El aire rebosa energía. En un rincón tranquilo, Huyen y Maya se sientan con sus manojos de helechos frescos, apilados cuidadosamente a un lado. Huyen se acerca a una tendera, su voz educada pero cargada de esperanza. «Señora, ¿podemos vender verduras aquí?» La mujer asiente, y Huyen se pone manos a la obra, llamando suavemente a los transeúntes. A su lado, la expresión cansada de Maya cambia cuando descubre el arroyo. Peces que se deslizan bajo la superficie, y un puesto cercano lleno de juguetes coloridos. «Mamá, quiero un juguete», dice con la voz de pronto brillante y ansiosa. Huyen se queda inmóvil. La petición es tan pequeña, tan inocente, y aún así, sabe que debe negarse. «Ya hemos gastado todo nuestro dinero, Maya. Tenemos que ahorrar para tu escuela». La niña baja la cabeza, con sus pequeños puños apretados a los lados. De pronto, corre hacia una anciana de cabellos blancos y le suelta: «Abuelita, te quiero mucho». La mujer ríe suavemente, acariciándole la cabeza. Huyen observa desde su rincón, con el pecho dolorido, pero se obliga a seguir llamando a los turistas. Los peces que salpican en el arroyo parecen llevar tanto alegría como tristeza en sus ondas, recordándole que la belleza y la dificultad suelen convivir lado a lado. Maya se sienta de nuevo, sosteniendo un pequeño manojo de helechos, con la mirada regresando una y otra vez al puesto de juguetes. Bajo el sol de la tarde, la escena parece dividida en dos: la emoción fugaz de una niña y la carga constante de una madre, entrelazadas en las largas horas del día. El arroyo sigue fluyendo, indiferente pero eterno, mientras Huyen mantiene firme la voz, su amor por Maya, empujándola hacia adelante a través del silencioso peso de la realidad. A medida que la luz de la tarde se suaviza, Huyen y Maya permanecen recogidas en su pequeño rincón al borde del área turística. Sus manojos de helechos y arroz de bambú están alineados ordenadamente frente a ellas. Huyen llama, con la voz pareja pero con un leve temblor de esperanza: «Señora, por favor compre un manojo de verduras». Maya, a pesar del cansancio, se une. Su voz clara y aguda resuena: «Compre verduras para ayudar a mi mamá». El sonido es dulce, pero la mayoría pasa deprisa sin mirar. Algunos se detienen un instante, echan un vistazo, luego niegan con la cabeza antes de alejarse. Cuando una mujer rechaza, Huyen deja escapar un suspiro silencioso antes de incorporarse de nuevo.
La mirada de Maya se dirige al puesto de juguetes, sus ojos brillando. «Mamá, nunca he tenido un juguete como ese», dice suavemente. Huyen se vuelve hacia ella, su voz tierna pero cargada de peso. «Gastamos todo nuestro dinero en la casa, Maya. Tenemos que ahorrar». La niña asiente, pero sus pestañas parpadean rápido, intentando contener las lágrimas. Huyen aprieta su mano. Ojalá pudiera comprarle todos los juguetes del mundo, cada dulce, cada consuelo. Pero lo único que puede darle ahora es amor. El sonido del arroyo en el sagrado arroyo de los peces se mezcla con el murmullo de los turistas, llevando una nota tenue y melancólica. Vuelve a llamar, con un tono aún educado, pero cada rechazo hiere un poco más. Maya se mantiene cerca, abrazando un manojo de verduras como si sujetara algo precioso. Al caer la tarde, sus sombras se alargan sobre el suelo, pequeñas, frágiles, pero firmes, como briznas de hierba que se doblan sin romperse ante el viento. A su alrededor, la vida sigue, el murmullo callado de la resistencia envolviendo a madre e hija, mientras continúan lado a lado. Esa noche, la pequeña casa brilla con la suave luz de una nueva lámpara recargable, empujando la oscuridad hacia afuera. En la esquina de la cocina, Huyen remueve una sartén chisporroteante de camarones, el aroma sabroso mezclándose con el leve crepitar de la leña. Maya se sienta a la mesa, picoteando el arroz. Luego levanta la vista con una pequeña sonrisa. «Los camarones están ricos, mamá». Huyen le devuelve la sonrisa, aunque sus ojos llevan el cansancio del largo día. Cuelga la lámpara en la pared. «Ya no más fuegos por la noche, Maya», dice, como si compartiera una pequeña victoria. Maya asiente, sus ojos reflejando el cálido resplandor de la lámpara. Huyen pela un huevo con cuidado, quitando la yema porque sabe que a Maya no le gusta. «Los gatos hacen miau miau, ¿verdad, mamá?», pregunta Maya de repente, con voz curiosa e inocente. Huyen se ríe suavemente y asiente, disfrutando de la sencillez de la pregunta de su hija. La anima a preparar sus libros de matemáticas después de la cena, con un tono sereno pero firme. Afuera, su perro Bibi espera pacientemente. Huyen lo llama para darle su parte de comida y le recuerda que cuide la casa, contando las ganancias del día en su mente. Solo 50,000 BND, gastados en una tetera. Huyen mira a Maya y en silencio promete construirle un escritorio adecuado para estudiar. La comida es sencilla, pero el resplandor de la lámpara y la risa de Maya hacen que la casa se sienta llena, casi abundante. Bajo esta luz, Huyen casi puede ver un futuro mejor, borroso, pero lleno de posibilidades. Abraza a Maya, con el corazón mezclado de pesadez y de un amor feroz. La noche murmura afuera, pero adentro, la lámpara arroja un suave halo sobre su pequeño mundo, un testimonio silencioso del lazo que han construido y de los sueños que se niegan a abandonar. En otro lugar, el fuego crepita dentro de una humilde casa de paja. Adam coloca un plato de arroz frito, cuyo aroma es cálido y reconfortante. «El arroz frito de hoy está bueno», dice con una sonrisa tranquila. Frente a él, de asiente distraídamente, con la mente lejos. «Echo de menos a Huyen y a Maya», admite, con los ojos nublados de preocupación. Adam escucha en silencio, su presencia firme. «Tú ve al mercado, yo revisaré la granja», ofrece, posando una mano tranquilizadora en el hombro de D. De cuenta cómo buscó en 3 mercados sin éxito. Su voz cargada de una mezcla de arrepentimiento y determinación. «Si no las encuentro hoy, iré más lejos», dice, apretando una foto gastada de Huyen. La luz del sol se cuela por la ventana, iluminando el rostro de D y revelando el cansancio bajo su resolución.
Adam advierte en voz baja: «Ten cuidado. No vagues de noche, es peligroso». De asiente, saliendo al camino de tierra rumbo al mercado. El viento se mezcla con sus pasos, cada uno cargando el peso de la añoranza y la chispa de una esperanza que se niega a morir. Al anochecer, el camino del mercado es un torbellino de voces y movimiento. Se abre paso entre la multitud, sosteniendo con fuerza la foto de Huyen. ¿Ha visto a esta mujer?, pregunta a un transeúnte. La respuesta es un movimiento de cabeza negativo. El corazón de D se hunde, hasta que una voz lo llama desde el borde del mercado. Tengo algo que contarte. Un hombre mayor, con el rostro marcado por los años, hace señas a D para que se acerque. Habla de un funeral en la aldea vecina, donde alguien mencionó a una mujer del norte, de unos 30 años, con una niña, alquilando tierra a un hombre llamado Señor Tu en Cam Lien. D se queda helado, con los ojos muy abiertos. ¿De verdad? Son ellas. Su voz tiembla con una alegría demasiado intensa para contenerla. Aprieta la mano del hombre, dándole las gracias una y otra vez. Adam aparece justo cuando D se vuelve para marcharse. «Tenemos que ir allí ahora», dice D con urgencia. Juntos, trazan la ruta. El cielo arriba se oscurece, pero en el pecho de D una llama arde con fuerza. Cada paso hacia Cam Lien se siente más ligero, más rápido, como si los meses de búsqueda infructuosa al fin se estuvieran abriendo hacia algo brillante. Mientras caminan, sus sombras se alargan sobre el camino de tierra. El viento parece entonar un murmullo bajo y constante, uno que habla de un milagro que espera justo delante. En su paso firme hay una promesa silenciosa, sin importar la distancia, sin importar los años. Seguirán avanzando hasta el día en que vuelvan a encontrar a Huyen y a Maya. Huyen y su pequeña hija Maya avanzan por un estrecho sendero de montaña bajo el abrasador sol de verano. A pesar del creciente cansancio y la fiebre de Maya, Huyen sigue recolectando helechos en el bosque, sabiendo que cada manojo significa comida, medicina y las cuotas escolares. En el bullicioso área turística del Arroyo de los Peces, venden sus verduras, enfrentando constantes rechazos mientras los ojos de Maya se detienen en un juguete que no puede tener. Esa noche, en su modesta casa iluminada por una nueva lámpara recargable, comparten una comida sencilla, apreciando pequeñas victorias. Mientras tanto, lejos de allí, D las busca incansablemente, visitando mercados y preguntando a desconocidos. Un encuentro fortuito trae noticias. Huyen y Maya podrían estar en Cam Lien, con renovada esperanza de parte de inmediato, decidido a reunirse con ellas. Sus caminos entrelazados hablan de resiliencia, sacrificio y del poder inquebrantable del amor.